Salmo 107, verso 17 al 22. El verso clave es el 20, pero leamos todo el contexto para lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Salmo 107, verso 17 al 22. Dice el salmista. Esto hablaba mucho de lo que aconteció con el pueblo de Israel en Deuteronomio. Por ahí, por el capítulo 20, más que todo, cuando Dios comenzó a traer sanidad al pueblo de Israel por causa de todo lo que estaba padeciendo en el desierto. Salmo 107, verso 17 al 22. Dice: y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Esta misma porción, pero solamente el verso 20 de la traducción del lenguaje actual dice: con solo una orden los sanó, así los salvó de la muerte. Otra traducción un poquito textual habla: Él envió su palabra y curó las almas, los convirtió y los hace santos, y todo por la palabra. Incluso en los casos comunes de la recuperación de la enfermedad, Dios en su providencia nos habla y dice: y se hace por su palabra y espíritu que el alma sea restaurada a salud y a la santidad. Por mucho tiempo las personas han recibido sanidad a través de un don o de una unción que posee un hombre, y eso no está mal, pero vamos a traer la palabra de Dios esta noche. Eso ha vuelto a la iglesia dependiente de hombres, de unciones o de dones. Por el contrario, si le hubiésemos enseñado a la iglesia que el poder reside en la palabra para recibir sanidad, no tuviéramos que esperar tener fe en algún tipo de don, unción o en un tipo de hombre, sino en la palabra de Dios. Yo no tengo que esperar, y no voy a decir ninguna raza, ninguna etnia, que algún pastor de otra nación donde está ocurriendo un avivamiento venga para que yo pueda recibir sanidad. Obviamente eso no descarta que en algún momento Dios puede usar a hombres, y Dios los utiliza. Hay hombres que son ungidos para traer sanidad a su iglesia. Hay ministerios que han sido ungidos para traer sanidad a su iglesia. Pero la palabra de Dios, como hablamos el domingo, es la mejor medicina para nuestro cuerpo. Y tiene que levantarse una iglesia que dependa de la palabra de Dios. La palabra tú la puedes abrir en cualquier momento, la puedes consultar en cualquier momento. La palabra está disponible para todo aquel que cree en ella. Tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios y tenemos que tener fe en lo que ya Dios dijo, no en lo que alguien está diciendo. Tenemos que tener fe en lo que ya Dios dijo y no en lo que alguien está diciendo. Por eso en esta noche quisiera hablarle fe para sanidades y milagros. Verso que utilizamos el domingo, Hebreos 4:12. Usted lo conoce de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra. Y dice: y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hablamos donde
el escritor de Hebreos habla de que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra, que entra, que se abre camino, no importando lo más profundo del ser humano, que es su espíritu, que es su alma, sino que la palabra tiene el potencial para llegar a influenciar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dice que ella parte de alguna otra manera el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos que tienen que ver con nuestro cuerpo. Así que la palabra impacta tu espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, la palabra tiene el poder para impactar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Muchas veces creemos que la palabra o el poder de la palabra se limita solamente al espíritu. Y puede ser que en algún momento Dios le hable a tu espíritu, pero también Dios tiene el poder para cambiar tu alma. Y mucho más, Dios tiene el poder para transformar tu cuerpo. No podemos limitar la palabra solamente a un espectro, a un lugar de nuestro ser espiritual. Solamente Dios me habla en mi espíritu, solamente Dios quiere convertir mi espíritu. No, Dios quiere tocar mi espíritu, Dios quiere tocar mi alma, pero Dios también quiere tocar mi cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto es importante en todo este plan de salvación. El Espíritu Santo no puede habitar en un templo o en un cuerpo que no está apto para contenerlo, ni mucho más, no tiene la capacidad para contenerlo a lo largo de los tiempos. Y eso podríamos hablar en otra ocasión, pero el salmista me gusta mucho porque el salmista dice, envió su palabra. ¿Quién envió su palabra? Dios. O sea, que la palabra no depende ni de un hombre o de una iglesia, la palabra depende de Dios. Y ya Dios envió su palabra. Ya Dios se adelantó antes que la enfermedad o el problema llegara. Dios envió su palabra. Diga conmigo, Dios envió su palabra. Eso es lo que dice el salmista, que Dios envió su palabra. Lo podemos poner de esta manera. La palabra de Dios escrita y predicada fue enviada al hombre por medio de Dios. Dios envió su palabra. Número 2, el Señor envía su palabra escrita y predicada por los ministros del evangelio, por los pastores, maestros, obreros, personas que están encargadas de predicar, de traer la palabra de Dios. De la misma forma como Dios envió su palabra, cada vez que una persona se para en este santo púlpito y predica la verdadera palabra de Dios, esa palabra está siendo enviada por Dios, pero a través de un instrumento que puede ser un hombre o una mujer que esté predicando la palabra. Número 3, el Señor envía su palabra acompañada con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa palabra sea eficaz en nuestra vida. Yo no dependo tanto de lo que yo preparo, de lo que yo orquesto, de lo que yo busco. Yo dependo más del poder del Espíritu Santo, que junto con la palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar mi vida. Y número 4, la palabra de Dios debe ser enviada, debe ser predicada para que impacte la vida de las personas. Dice la palabra, envió su palabra. Aquí la disposición estuvo siempre en Dios y estará siempre en Dios. No tenemos que esperar que alguien nos diga algo. Tenemos que esperar y confiar que ya Dios envió su palabra. No estamos hablando de que el presidente envió una palabra, el presidente proclamó este decreto, el presidente firmó. No. Estamos hablando de que el Dios del cielo tuvo la determinación desde antes de la fundación del mundo de enviar una palabra. Imagínese Dios que vive en un eterno presente. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios siempre vive en la eternidad, en un eterno presente. Y Dios sabía que en el futuro, para ti y para mí, en este plano de la vida, necesitaríamos palabra de sanidad para restaurar nuestro cuerpo. Así que Dios de la eternidad envió su palabra. Y tú y yo tenemos que creerla en este plano de la eternidad. Dicen los científicos que ellos creen que el universo, todo lo que existe fue creado a base del Big Bang. Hubo una explosión de algunos átomos que comenzaron a crear todo este universo. Inclusive esa teoría fue creada por un padre. Y se supone que el universo todavía está en expansión. Todavía hay estrellas que están siendo formadas y están naciendo.
Pero lo que yo creo es que cuando Dios dijo, sea la luz, esa palabra que Dios envió comenzó a formar todas las cosas. Y todavía hasta el sol de hoy hay galaxias, hay estrellas que están siendo formadas por una sola palabra que Dios envió. Imagínese el poder de una palabra de Dios, porque no estamos hablando del poder de una palabra dicha desde un hombre o dicha desde este plano de la tierra, no, estamos hablando del poder de la palabra de Dios dicha desde el mismo creador del cielo y la tierra. Así que tú y yo, por eso Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mi hermano, Dios envió una palabra y esa palabra se va a cumplir en nuestra vida. Salmo 147, 15. Dice, Él envió su palabra. Y mire cómo dice cómo es la palabra. Dice, velozmente corre su palabra. O sea, la palabra cuando Dios la dice, corre al cumplimiento. Uno de mis versos favoritos creo que es Ezequiel 12, donde el pueblo de Israel estaba cansado de esperar el cumplimiento de la promesa. Estaba cansado de esperar todo ese cumplimiento de la promesa. Y ya se había hecho un dicho entre el pueblo de Israel que no se iba a cumplir la palabra de Dios porque estaba tardando demasiado. Y Dios le revela al profeta y dice, ¿cuál es ese dicho que está entre vosotros? De que mi palabra no se va a cumplir. Ahora, para que ustedes vean que la palabra se va a cumplir, dice, yo pondré que mi palabra se apresure. No se tardará mi palabra, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que la palabra de Dios no se va a cumplir, pero yo vengo a decirte en esta noche que ya Dios envió su palabra. Y que esa palabra va a correr velozmente, esa palabra va a correr velozmente a cumplirse. No para que tú digas, mira lo que yo hice, mira lo que mi oración, no. Es para que tú digas, mira lo que Dios ya hizo de antemano. Mira lo que Dios determinó de antemano. Antes que la enfermedad, antes que el cáncer llegue, antes que el virus toque mi cuerpo, ya Dios envió una palabra. Ya Dios determinó una palabra. Ya Dios determinó una palabra desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios se adelantó a determinar algo para tu beneficio. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios nunca nos va a dejar desamparados. Y ninguna palabra de que Dios ha hablado va a caer a tierra. Sino que todas se van a cumplir en el nombre de Jesús. Isaías 55:11 dice, ¿cómo es que también funciona esta palabra que ha sido enviada? Dice, así será mi palabra. Quiero que usted note mucho de todos los versos que vamos a leer en esta noche. Habla de Dios hablando. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? ¿Quién fue el que la habló? Dios. Así que tu fe tiene que estar puesta en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11 dice, no volverá a mí vacía. O sea, cuando Dios habla, Dios no habla por gusto. ¿Te has visto a gente que habla por gusto? A mí me reía mucho, porque yo tenía compañeros que eran muy hablantines en la universidad. Y en el momento de la charla se ponían a hablar tan cuanto tema ellos querían meter para engañar al profesor de que estaban hablando. El profesor dice, oye, usted no sabe nada, siéntese. Estábamos hablando del agua y la compañera hablando del canal. ¿Qué hace el canal con el agua? Nada. A menos que estuvieras hablando de cómo utilizan el agua, pero no tenía que ver una cosa con la otra. Y la compañera echando cuento, el profesor sabía que no sabía absolutamente nada. Pero cuando Dios habla, ninguna palabra volverá al vacía. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Isaías, que cuando Dios habla, Él espera el cumplimiento de lo que Él está hablando. Voy a repetirlo. Cuando Dios habla, Él espera el cumplimiento de lo que Dios ha estado hablando. Dice, si no, mira lo que dice la que da la palabra, sino que hará lo que yo quiero. No lo que tú quieres, lo que Dios quiere. Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, vendrá cumplimiento, vendrá todo coordinará para que esa palabra se cumpla en su debido momento, en su debido tiempo. Así que cuando Dios habla, Dios no habla por el gusto. Y cada palabra de que está escrita en la palabra es una palabra que procede de la boca de Dios.
Así que cuando tú lees la palabra, tú estás leyendo lo que sale de la boca de Dios. Cuando tú oras la palabra, tú estás orando lo que salió de la boca de Dios. Por eso, mi hermano, respeto a los hombres de Dios, pero yo no dependo de ninguna palabra de ningún hombre. Yo dependo de que es todo lo que sale de la boca de Dios. Así que abre tu Biblia y come lo que Dios ya habló para tu vida. Comienza a orar conforme a lo que Dios ya determinó para tu vida. Mateo 8:8. Usted conoce la historia, son versos que usted conoce, pero son importantes. Había un centurión que fue porque un criado de él estaba enfermo. Y él quería que Jesús le sanara a su criado. Entonces Jesús determinó como que tenía la disposición de ir. Y dice en el Mateo 8, respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Mi hermano, lo que necesitamos es una palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra. Dice, y mi criado sanará. Y dice que aquella misma hora el criado fue sanado. Lo importante que es depender de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando estamos estudiando este verso de Salmo 107, 20, el hecho de que la Biblia diga envió su palabra, quiere decir que Dios determinó hablar algo en beneficio de su pueblo. Quiere decir que cuando Dios habla, Él no habla por gusto, sino Él habla esperando el cumplimiento de aquella palabra que Él ha determinado. Porque dice que será prosperada en aquello para que lo envié. Y aquí vemos entonces la fe de un centurión, en la cual le dijo a Jesús: mira, ¿para qué vas a gastar tu tiempo en ir a mi casa? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que nuestra vida depende de una palabra de Dios. Tú no necesitas que yo vaya a tu casa, tú necesitas que la palabra entre en tu casa. Y claro, yo puedo ir si tú me invitas con mucho gusto, pero mejor que entre la palabra de Dios. Tenemos que desconectar a la gente de depender de hombres. Dependa de la palabra de Dios. Dependa de la palabra de Dios. Y yo sé que es un trabajo muy difícil, pero para eso estamos. Y creo que Dios nos va a recompensar con muchos años para levantar una iglesia de la palabra de Dios. Salmo 147, 18. Habla el salmista: enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Dios solamente tiene que hablar una palabra. Y cualquier cosa se va a derretir delante de Él. Cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa que viene contra tu cuerpo, muera al instante por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ahora opera en nosotros, pero por la palabra de Dios que ya Dios determinó. Soplará su viento y fluirán las aguas. Quiere decir que, de mi hermano, necesitamos escuchar lo que ya Dios habló, lo que ya Dios determinó, lo que ya Dios habló con su boca. Necesitamos creer que ya Dios dijo muchas cosas que tú y yo debemos creer. Yo sé que mucha gente dice, pero yo quiero oír a Dios. Bueno, abre tus oídos y comienza a leer lo que ya Dios habló desde hace muchos años atrás. Cada palabra que tú lees es como que Dios te esté hablando ahora mismo delante de ti. Dios requiere que se levante un pueblo que crea lo que ya Él habló, lo que ya Él determinó, lo que ya su palabra dijeron para con nosotros. Segunda de Reyes 24:5. Usted conoce el verso. A muchas mujeres les gusta este verso, porque dicen ellas que Dios les quitó 15 años. Segunda de Reyes 24:5. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra ¿de quién? De Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo,
Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que cambió que Ezequías no muriese, sino que Ezequías viviese por 15 años más que Dios habló? ¿Qué es lo que puede cambiar el destino de tu vida? Que Dios hable. ¿Qué es lo que puede cambiar ese pronóstico del doctor, esa enfermedad que está arropando tu cuerpo? Que Dios hable. Y te tengo noticia, ya Dios habló. Tú te acabas de dar cuenta del problema que tienes, pero te tienes que dar cuenta que ya Dios habló desde antes que ese problema apareciese en su cuerpo. Y eso es lo que todavía ni Isaías ni Ezequías habían escuchado la voz. Quiere decir que Dios siempre habla en el momento que tú menos esperas. No fue cuando Ezequías quería, fue cuando Dios determinó que él tenía que hablar, y Ezequías entonces recibió la palabra y cambió el destino de su vida. Lo importante que es, envió su palabra. Y mira lo que es la palabra de Dios. Jeremías 23, 29, por eso me gusta la palabra de Dios. Jeremías 23, verso 29. Dice el profeta, haciendo una pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra tiene el poder para quemar todo lo inmundo, pero la palabra también tiene el poder para quebrar todo lo que de repente se compara a una piedra. Hay hermanos que dicen, no, tremenda palabra. ¿Por qué? Porque sintieron como Dios de repente cambió su vida por una palabra, pero que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder como un fuego para quemar todo lo que hay en nuestro cuerpo que no procede de Dios. Pero la palabra también es como un martillo que quebranta, que parte, que despedaza, que destruye todo lo que no es de Dios. Así que cuando hablamos de que Dios envió su palabra, Dios envió una palabra que va a quemar todo lo que no procede de Él. Y cuando decimos que Dios envió su palabra, habla también de que Dios envió una palabra que es como un martillo que quebranta, que destruye. Así que en el momento que oremos para que Dios de alguna forma te haga entender que ya Dios envió su palabra, Él va a destruir a través de su palabra todo lo que está en nosotros. Él va a quemar todo lo que está en mí que no le agrada. Él va a destruir todo lo que está en mí que de repente yo he permitido que Satanás coloque en mí o que las circunstancias han creado en mi cuerpo. Así que la palabra de Dios, cuando es enviada, es como un fuego. La palabra de Dios, cuando es enviada, es como un martillo que quebranta. Es como una palabra que se derrite delante de Él. Es como cuando el centurión dijo, Señor, envía tu palabra. En ese mismo instante me imagino que el criado sintió como algo que recibió, como algo que restauró su vida, como algo que cambió, que quebró las circunstancias. No sabemos el padecimiento exacto, pero sabemos que cualquier enfermedad que tenía el criado fue sanado. El poder cuando entendamos que Dios ya envió su palabra. Número 2. Dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. El efecto cuando Dios envía su palabra. Envió su palabra y lo sanó. Salmos 32 al 3. Salmista dice, Salmo 30, capítulo 30, verso 2 al 3. De todos estos versículos usted lo puede orar. Jehová, Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué hizo Dios? Me sanaste. Cuando clamamos a Dios, Él envía su palabra y su palabra nos sana por completo. Oh Jehová, dice, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En otras palabras, para que no me enterrasen. Mi hermano, la palabra tiene el poder para darte una larga vida en esta tierra. Si tú crees que
tú estás enfermo y que estás a punto de morir, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ella puede evitar que te meten en el ataúd. Ella puede evitar que te entierren. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Recuerda, Dios envió su palabra. Por lo tanto, el salmista dice, cuando clamé me sanaste, me hiciste subir mi alma del Señor. Porque hay gente que está, quizás usted ha oído la expresión, tan más allá que de acá. Están más enfermos que no hay posibilidad que alguien los sane, no hay posibilidad que alguien los levante. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, la palabra saca tu alma del Seol, saca tu alma del infierno, saca tu alma de ese mundo en el cual te encuentras y te da vida a tu cuerpo. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura, para que no viese muerte, para que no me muera prematuramente. La palabra de Dios tiene el poder para darte una larga vida en esta tierra, para vivificar tu cuerpo, para darte vida en vez de muerte. Salmo 103, 3 al 4. Leímos este verso el domingo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Hay mucha gente que está como en un hoyo. Hay mucha gente que está como en un hoyo. Y en esta semana he recibido tantas noticias que Satanás quería frustrarme, pero yo me volví a la palabra de Dios. Inclusive acabo de recibir una nota antes de llegar a este lugar, antes de salir de la oficina, de que hay una muy querida amiga de nosotros que está muy enferma. Pero yo esta noche voy a orar para que Dios envíe su palabra. Pero dice, Él sana toda tu dolencia, es el que rescata del hoyo tu vida. Mi hermano, la palabra rescata del hoyo nuestra vida. La palabra nos saca. Muchas veces estamos como en un hoyo, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hablar, estamos como encerrados, estamos como entre la espada y la pared. No sabemos si decimos mejor llévame, o no podemos ni tener algún tipo de fe para creer que Dios me puede sanar. Pero cuando tú escuchas la palabra del Señor, ella rescata del hoyo tu vida. Y hay muchas personas enfermas que tienen que ser rescatadas de ese hoyo en el cual el diablo ha querido entrar en tu vida. Dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. Hay gente que va a comenzar a ver los favores de Dios. Y hay personas que van a comenzar a ver la misericordia de Dios. Quizás en el mundo no hay ningún tipo de favor que te ayude a levantarte. Quizás en el mundo no encuentras ningún tipo de misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia. Pero primero tienes que rescatar tu vida del hoyo. Tienes que sacarte en la cual muchas veces el diablo nos quiere meter. Porque Dios va a coronarnos de favores y misericordias. Dios quiere que el mundo vea las misericordias y los favores que Él hará para con nosotros. Dios quiere perdonar tus iniquidades. Por eso es necesario que la persona se arrepienta de sus pecados. Muchas veces la gente me dice, pastor, yo quiero que usted ore. Y yo digo, sí, pero lo más importante es que la persona se arrepienta de sus pecados. No es tan solo que tú le lleves el jugo ni el cuerpo, porque la persona puede comerlo hoy y puede fornicar mañana. Mi hermano, la palabra no es magia, la palabra es poder de Dios. Y no podemos jugar creyendo que cualquier cosa va a cambiar cuando la persona no tiene una actitud correcta ni no se arrepiente de sus pecados. Por eso hay muchas personas que vinieron buscando sanidad a Jesús, pero primero Jesús los perdonaba de sus pecados, porque el pecado es una afrenta a Dios, que es un obstáculo para que Dios nos sane. Y yo sigo creyendo que el pecado muchas veces les abre puertas a la enfermedad. Así que Dios quiere primero perdonar nuestras iniquidades. Entonces Él sana nuestros dolores, nuestra dolencia. Él rescata nuestra vida del hoyo y nos corona entonces de favores y misericordias. ¿Cuántos quieren ser coronados de favores y misericordias? Yo siento que quizás no todos los que están aquí presentes están enfermos, pero Dios te está hablando para que tú vayas y lleves esta palabra a otra persona. Dios está levantando una iglesia para que pueda ser un portador de la palabra de Dios que ya Dios determinó. Mi hermano, no te inventes algo que Dios no ha dicho. Comienza a declarar la palabra del Señor. No digas algo que Dios no ha dicho. No profetices algo que Dios no ha profetizado. Declara la palabra del Señor. Lo que hace falta es conocer la Biblia. Hay mucho desconocimiento dentro del pueblo del Señor.
Y nos queremos inventar de que me compro un aceite en el chinito, le oro y le tiro el aceite al enfermo y ya creo que Dios no. Comienza a declarar la palabra del Señor. Esto no es inventando nada, ni pareciéndose un brujo ni un santero. Esto es declarando la palabra del Señor, lo que Dios ha determinado, lo que Dios da dijo. Es comenzar a escudriñar la palabra y a encontrar lo que ya Dios ha determinado para nosotros. Dejemos de estar inventando curas y milagros y comencemos a declarar la palabra del Señor. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oh, mi hermano, cuánta gente hay quebrantada en el corazón. Cuánta gente tiene problemas de falta de perdón, de amargura, de sentimientos. Eso también son enfermedades. Hay gente que está atada. De repente no tiene un diagnóstico de cáncer, pero tiene un diagnóstico de falta de perdón por años. Amargura, resentimiento, ira, contienda, pleito. Todas esas cosas nos vuelven personas enfermas, tóxicas, atadas a muchos años de no poder avanzar. Y no podemos avanzar hasta que perdonemos o hasta que sanemos esa condición del corazón. Dios está ahí para vendar tus heridas. Dios está ahí para sanar el quebranto de corazón. Dios está ahí para restaurarte, para levantarte. Pero tú tienes que tener la disposición de que Dios te sane. Tú tienes que tener la disposición de soltar ese pasado que te asedia. De soltar esa cosa que te hicieron, ese problema que tuviste, ese divorcio, esa mala experiencia, ese mal marido, lo que sea, cualquier experiencia, está bien, la pasaste, está bien, te perjudicó, está bien, te dolió, pero hoy es un día nuevo y Dios quiere sanar ese quebranto de corazón. No puedes quedarte todos los años. ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué es lo que me hizo mi hijo? ¿Qué es lo que me hizo mi hija? ¿Qué es lo que me hizo la vecina? No, tienes que sanar ese corazón quebrantado. Y tienes que darte la oportunidad de que Dios lo sane. Que Dios lo sane. Esto no es positivismo, esto es espiritualismo. Esto es ver la palabra conforme a lo que ya Dios ha determinado para nuestra vida. Una de las palabras que siempre me ha bendecido es cuando Dios le dice al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Porque muchas palabras están determinadas de que no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos tan siquiera viendo lo que Dios ya ha determinado para nosotros. Mira lo que dice Éxodo 15:26. Éxodo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué dice la palabra? Ninguna, no algunas, no esta enfermedad, no es que esta no había salido, por eso Dios no. Dice ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Qué Dios te envió? La palabra. Así que no andes recibiendo enfermedad que Dios nunca ha enviado. No andes recibiendo noticias que Dios no te ha dicho. Presta tu oído a los mandamientos de Dios. Presta tu oído a los mandatos, los estatutos que Dios ha dicho. Presta tu oído a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La pregunta: ¿qué tú estás oyendo atentamente? Por ahí alguien está diciendo que de nuevo van a cerrar los países, que de nuevo China está cerrando. ¿Qué estamos oyendo? ¿En qué Dios estamos confiando? ¿A qué Dios estamos escuchando? Si oyeres atentamente, mi hermano, no es oír por oír, es oír atentamente. Es prestar tu oído a determinarte a escuchar todo lo que Dios ya ha dicho para con nosotros. E hiciera lo recto delante de sus ojos. Porque mucha gente: no, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero tú tienes 2 mujeres. No basta con venir a la iglesia, basta con vivir recto delante de Dios. Una integridad en nuestra vida. Porque hay gente que dice: no, pero yo ayuno. Sí, también los santeros ayunan. Los brujos también ayunan y a veces hasta más que nosotros.
Así que no es cumplir un mandamiento e invalidar el otro. Es oír a Dios, tener tanto temor por reverencia por su palabra y vivir recto delante de Él. Y dice, y no tan solo oír la voz de Dios, vivir recto, sino estar atento, como dice Josué 1:8, que tenemos que estar meditando todos los días, de día y noche, la palabra del Señor. Acostándonos con un buen verso, acostándonos con un buen versículo, escuchando una buena palabra, estar atentos a los mandamientos, recordando. Si te olvidaste de algo, busca de nuevo el versículo y recuérdale a tu alma lo que ya Dios dijo. Y ninguna enfermedad de la que envías el aviso te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Voy a repetirlo. Yo soy, no yo, Dios, Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy te manda a depender de los hombres. No. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Parece como que no lo creen. Yo soy Jehová, tu sanador. 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 Dios no ha dejado de sanar. Dios no ha dejado de sanar. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Él sanó ayer, sanará hoy. Y si sanó hoy, sanará mañana. Así que Dios revela en su palabra que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro doctor, que Él nos quiere sanar. Cuando no hay algo en la palabra de Dios que no revele una intención de Dios, ¿por qué Dios le dijo, yo soy Jehová tu sanador? Porque Él nos quiere sanar. ¿Para qué entonces Dios iba a permitir que el escritor de Éxodo, Moisés, escribiera que yo soy Jehová tu sanador? Si cuando viniese la iglesia primitiva, la iglesia que ya pasó hace más de 2000 años, entonces tenemos que conformarnos con que eso era del Antiguo Testamento. Y eso solamente era para el pueblo de Israel. Yo no soy judío, yo soy gentil, así que eso no es para mí. No, toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para redarguir, útil para traer corrección. Así que si Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador, Él es Jehová tu sanador. Salmo 105, 36 al 37. Dice, hirió de muerte a los primogénitos en su tierra. Hablando de cuando Dios mandó el espíritu que mató a todos los primogénitos, porque Faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Dice, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro. Y dice, y no hubo en su tribus enfermos. Dios se gloria diciendo esto. Dios se gloria diciendo esto. No va a haber en ninguna de nuestras iglesias gente enferma. ¿Por qué? Porque su palabra, recuerde, Dios envió la palabra y lo que estamos leyendo es palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y si Él dijo, en el pueblo de Israel no hubo enfermo, también en mi casa no va a haber enfermo, también en mi familia no va a haber enfermo y también en mi iglesia tampoco va a haber enfermos. Mi problema es que yo creo la palabra de Dios. Es un buen problema, se lo recomiendo que lo tenga también. Así que Dios determinó que no iba a haber enfermo en su tribu, en su pueblo. Y cuando venía algún tipo de enfermedad, Dios se encargaba de sanarlos. Dios se encargaba de restaurarlos. Dios se encargaba de sanar a su propio pueblo. Este es el poder más grande que nosotros podemos descubrir cuando descubrimos que la palabra trae sanidad a nuestro cuerpo. Éxodo 23, 25 al 26. Uno de mis versos favoritos. Inclusive lo descubrí en el libro de Sanidad del Cielo de nuestro Padre Espiritual. Creo que los domingos ahí está el libro. Cómprelo.
En vez de comprar una película en HBO, puede comprar un buen libro que va a traer sanidad a su vida. En estos días compré como 2 libros. Me costó uno $3, me costó otro $5. Eso es un combo de McDonald's. Pero mejor, porque va a traer alimento a mi espíritu y no a mi cuerpo. Éxodo 23, 25 al 26. Para la gente que dice, no, es que esos libros están muy caros, no hay nada caro. Lo que la gente es tacaña y no invierte para su espíritu. Éxodo 23, 25 al 26. Mas a Jehová, vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Y como consecuencia, por eso yo digo que nuestro servicio a Dios paga mejor que lo que te puede pagar cualquier persona en esta tierra. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Este versículo también lo leímos el domingo. Dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Por eso, mi hermano, todo lo que tú comes, bendícelo antes de comer. Porque Él va a bendecir tu pan y tus aguas. Eso habla de nuestra alimentación. Y como consecuencia de servir a Dios, de traer su bendición a nuestra casa a través de los alimentos, dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y habla específicamente de lo que estaba padeciendo el pueblo de Israel. Dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y me dice algo que me impacta, y yo completaré el número de tus días. O sea, yo voy a asegurarme que tú vivas una vida longeva, larga. Tú no vas a morir cuando Satanás quiere. Tú vas a irte de la tierra cuando Dios ha determinado. Porque Jehová va a completar el número de mis días. Aplauda si va a aplaudir. Así que Jehová se encarga de bendecir nuestros pan y nuestras aguas. Jehová se encarga de quitar toda enfermedad de medio de ti. Jehová se encarga de que no haya mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y Jehová se encarga de completar el número de tus días. Pero, ¿cuál es el requisito? Una pregunta de 5 puntos. ¿Cuál es el requerimiento de aquí para que Dios haga todo eso? Servir a Jehová. Se ganó los 5 puntos. Servir a Jehová. Por eso, que nada ni nadie detenga tu servicio. Porque cuando tú sirves a Jehová, no al pastor, no a la iglesia, a Jehová, a Dios. Yo no vengo para que usted me vea, yo vengo para que Dios me vea. Y cualquier cosa que yo esté haciendo, lo hago para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque Él va a bendecir mi pan y mis aguas. Porque Él va a quitar toda enfermedad en medio de mí. Él va a quitar todo espíritu de aborto. Él va a quitar toda esterilidad. Y Él va a completar el número de mis días en esta tierra. Por eso le sirva a Dios con pasión. Le sirva a Dios con esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición esté en mi casa. Y número 3, y termino. El salmista dijo, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Aquí el salmista está diciendo, cuando Dios envía su palabra, trae sanidad a tu cuerpo. Y cualquier cosa que esté en tu vida, Dios la va a destruir. Bueno, tenemos que tener fe en la palabra del Señor. Yo creo en la palabra. Y cualquier cosa que el diablo haya orquestado, Dios la va a arruinar. Dios la va a destruir. Y va a librar nuestra vida de cualquier ruina. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol es un sinónimo de infierno o de tormento, porque Él me tomará consigo. Bueno, cuando Dios te salvó, Dios no solamente te salvó tu espíritu, Dios salvó tu alma, que está en una conversión todos los días, pero Dios también va a salvar tu cuerpo. Cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién me salvará de este cuerpo mortal? Cuando Pablo dice que estamos
que no estamos aguardando, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que Dios redima nuestro cuerpo, es porque tú y yo vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Este cuerpo es momentáneo, es pasajero, pero vamos a recibir un cuerpo. Por eso Dios va a redimir nuestro cuerpo. Dios va a redimir nuestro cuerpo, nuestra vida. Por eso dice, mi vida va a ser redimida del poder del Seol. Dice que fueron librados de los lazos de la muerte. Muchas veces nuestro cuerpo está siendo abatido por el poder del Seol, el poder del infierno, el poder de la enfermedad. Pero Dios quiere redimir tu vida del poder del Seol. Y mire lo que dice el salmista, pero Él me tomará consigo. No hay nada mejor que Dios esté con nosotros. No importa el diagnóstico del doctor, si Dios está conmigo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque el doctor puede decir cualquier realidad y está bien. No le voy a decir al doctor hijo del diablo, ni tampoco le voy a mentar la madre, pero yo le voy a decir Dios está conmigo. Porque el doctor te dice el diagnóstico y se va, pero tú quedas solo ahí en el micrófono y tú comienzas a pensar, ahora me voy a morir y qué va a pasar con mis hijos y mi esposo, mi casa, todo lo que yo he logrado, y comienzas a pensar esos pensamientos de muerte. Pero Dios estará con nosotros. Dios nos tomará consigo. Dios nos tomará de su mano y nos comenzará a llevar para que caminemos el sendero de la fe. Para que tengamos fe en su palabra. Lo mejor que tú puedes hacer en el momento de un tipo de enfermedad en tu cuerpo es como agarrarte de la mano de Dios. Agarrarte de la fe en su palabra y comenzar a caminar conforme a lo que su palabra nos ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Salmo 56, 13. Porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de ti en la luz de los que viven. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado y nos seguirá librando de que nuestros pies caigan? Pero Dios quiere librarnos, nuestra alma, de la muerte. Esta semana, como le dije al inicio, muchas personas han estado al borde de la muerte. Gente que uno quiere, gente que uno ha visto por años. De repente, cuando uno lo ve, desaparece. Y pareciera que su alma está como en la muerte. Como que el espíritu de muerte ha entrado en la persona. Hay un tío que falleció hace unas semanas. Y mandaron una foto de cómo estaba en él. Y por eso yo cuando hago un funeral no veo a la persona en el ataúd, porque yo quiero recordar a la persona como era antes. Pero cada vez que cierro y veo a mi tío Rafael, lo veo en la foto que me enviaron. Por eso tomo en consideración la palabra de Dios. Y tenemos que llegar a un punto en odiar lo que el diablo quiere para nuestra vida. Tenemos que odiar la enfermedad, detestar la enfermedad, no recibirla. ¿Por qué? Porque Dios quiere libertarnos. Si Dios quiere libertarte de la enfermedad, ¿por qué tú lo vas a recibir? ¿Por qué tú vas a hacerle compañía? ¿Por qué tú vas a creer en lo que ella está sufriendo? No, tenemos que hacer amistad con Dios y rechazar cualquier tipo de cosa que quiera hacer caer nuestra vida. Que quiere que nuestra vida esté atada a la muerte, dependiendo de un hilo. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Job 33, 28, 30. Job 33, 28, 30. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. O sea, Dios quiere evitarte la muerte. Dice, y su vida se verá en luz. ¿Cuánto han oído que cuando las personas o personas que han tenido la experiencia que por un instante estuvieron en coma y se vieron como en un túnel que se estaban yendo? Pero no, tu vida no va a ser en un túnel que se está yendo, ni tampoco vas a ver oscuridad. Tu vida va a estar en luz. Dice, y he aquí, todas estas cosas
hace Dios. Es para que nosotros creamos nuevamente de que lo que estamos hablando no está determinado por lo que tú hagas, es por lo que Dios quiere hacer. Y dice, hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios quiere apartar nuestra alma del sepulcro. Dios quiere que veamos luz, no tinieblas. Hace muchos años teníamos una célula en nuestra casa y habían 2 gemelos que iban a la célula. Uno de los gemelos era tremendo, el otro era un ángel. Literalmente. Como usted ha visto las cómicas, un diablito y un angelito. Así literalmente eran los dos. El diablito tiraba bala. Siempre lo invitábamos a la casa. Mi mamá le predicaba, le hablamos la palabra, pero usted sabe, uno no puede obligar a nadie a convertirse. Estaban buscando para matarlo. Y en un bus que iba el hermano, que era el angelito, lo confundieron y lo mataron. A los 2 se le predicó la palabra. El que quedó, ¿usted cree que pasó cuando mataron? El jueves siguiente toda la familia, los nietos, los perros, los loros, estaban en la célula. Todos estaban ahí. Pero algo nos entristeció mucho, que la mamá dice que tuvo un sueño en la cual el niño le decía, los jóvenes le decía, mamá, estoy en un lugar oscuro y de tinieblas. No puedo ver bien y hace frío. Yo ni me atreví a interpretar el sueño. Porque cuando Dios nos confirma de que una persona se fue con el Señor, siempre hay luz, siempre está vestido de blanco, está haciendo algo que nunca había hecho. Pero Dios quiere evitar que nuestra alma esté en esa condición. Años atrás o años después, un tío hizo un viaje a Estados Unidos. En el aeropuerto tuvo un paro. Ya mi tío había sido trasplantado de corazón o había tenido una operación de corazón abierto. Había vivido 10 años de más de lo que el doctor le había pronosticado. Le dio algo en el aeropuerto, cayó en el aeropuerto y una tía estaba con él en Estados Unidos y mi mamá le dijo, pásame. Le decíamos, Manolo, ponle el teléfono a Manolo en el oído y dile que repita esta oración conmigo. Mi mamá le hizo la oración de fe. Él no podía hablar, pero le apretó la mano a mi tía diciéndole que le estaba escuchando y había hecho la oración. Le habíamos predicado por años. Mi tío falleció. Él era de Chiriquí. Una prima que tenía años que no la había visto. Años, pero años. Hablando de 20 años. Tuvo un sueño con mi tío, que mi tío estaba en un jardín vestido de blanco. Y le decía, dile a mi mamá María que yo estoy bien. Porque Dios confirma cuando una persona se va con el Señor. Hay 2 vías en el momento que tú determinas tu vida. Tú puedes irte una eternidad sin Dios o puedes irte una eternidad con Dios. Tú decides en cuál eternidad quieres quedarte. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y te la he revelado por más de 10 versos aquí en esta noche. De cuál es la intención, la voluntad de Dios de querer sanar nuestra vida. Porque envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Cierre sus ojos, incline su rostro.